Nos preguntábamos en esta semana si en la coincidencia con el partido podíamos tener alguna complicación con las agendas. En realidad, mire, acá estamos. Es cierto que el tema del empleo es una cuestión que nos preocupa a muchos. Y este espacio se genera como una instancia de intercambio, de aprendizaje, de herramientas para aquellos que buscan trabajo o aquellos que teniendo trabajo están buscando otros caminos y otros horizontes. Cecilia es profesora de la asignatura Técnicas de Negociación en el IES desde hace varios años. En febrero realizamos un relevamiento de inquietudes y de propuestas con aquellos navegantes que ingresaban al sitio Empleos Clasificados La Voz. El tema negociación apareció y nos despertó la inquietud de cómo poner a consideración cuestiones vinculadas a la negociación aplicadas a la búsqueda del trabajo. Entonces compartíamos con la profesora que indudablemente cuando uno va a vincularse con alguien o va a desvincularse, presenta un escenario de intereses y presenta actores con relaciones de fuerza. Y dijimos, esa es una instancia de negociación. Por supuesto que va a depender qué tipo de trabajo, qué tipo de postulante, qué perfiles. Seguramente no es lo mismo un gerente general o un mando medio que un cargo operativo. Digo, para visualizar cuáles son las verdaderas chances que tenemos para hacer alguna posición de fuerza o no. Pero está claro que los actores están, que las condiciones están y que las herramientas debieran estar puestas en común para ser consideradas y trabajadas. Así que bajo esa consigna, bajo esa inquietud, titulamos la negociación aplicada a la entrevista laboral. Toda negociación tiene aspectos propios de ese intercambio, en donde la comunicación siempre juega su rol. Entonces dijimos, bueno, ya que vamos a encontrarnos con gente que está buscando, que participa de entrevistas, que ha ido a algunas, a las cuales le ha ido bien y ha ido a otras y no le ha ido bien y no sabe bien por qué, tal vez con algunas recomendaciones, con algunas consideraciones, con algunas experiencias, podamos apuntar estas otras cuestiones propias de la comunicación que intervienen en la negociación, que tienen presencia en la entrevista laboral. Como siempre, es un espacio expositivo inicialmente, pero que luego queda a disposición de ustedes. No digo que sea un coaching ni un asesoramiento personalizado, pero la idea del ciclo, y así viene siendo todos los martes de cada mes, es un espacio donde la gente pone en común su experiencia, sus vivencias, y bueno, los expertos ponen a disposición sus puntos de vista. Así que muchas gracias por la presencia, muchas gracias, profe, esperemos sea de utilidad. Por supuesto hay espacio para las preguntas, la única recomendación como siempre es que pida el micrófono, porque como nos siguen por internet, si usted pregunta sin el micrófono no se escucha la pregunta y nos queda la respuesta ahí descolgada. Gracias de nuevo. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha? Ante todo, gracias por venir, porque hoy es un día... Yo me enteré 5 minutos antes de llegar que estaba el partido. Dije, wow, entonces no va a venir nadie. Pero estoy contenta porque al final la convocatoria dio. Por lo cual les agradezco profundamente que hayan venido a compartir este espacio, que más que todo quiere ser un espacio de intercambio y un espacio de disfrute. Porque yo sé que cuando uno va a una entrevista laboral no disfruta nada, porque los nervios, la situación de estrés que pasa es realmente algo bastante fuerte. Pero la idea del encuentro de hoy es que ustedes puedan, a través de esta herramienta que vamos a compartir, comprender cómo es este proceso de la negociación, que cuando me lo planteó Miguel yo dije, pero ¿cómo la adapto? Porque es difícil pensar cómo adaptar esto que académicamente uno lo da como si fuera una negociación aplicada a un contrato, en donde en el contrato generalmente hay dos partes, donde hay intereses, ¿cierto? Donde hay posiciones, pero generalmente en una negociación contractual se sopesa esto de el poder negociador. Entonces, de alguna forma, los que están negociando tienen, mal que mal, un poder equilibrado. En cambio, en una entrevista laboral, por lo menos en las primeras instancias donde estamos siendo evaluados y vamos pasando por distintas etapas de filtro,
por ahí pareciera ver que esto del poder negociador no lo tenemos y que siempre lo tiene el empleador, que en definitiva es el que toma la decisión. Entonces, ante esta preocupación dije, bueno, a ver, ¿cómo hacemos con esto? Porque por ahí se presentaba difícil focalizarlo, pero bueno, tomé algunas cosas de lo que vamos a ver hoy, que es la herramienta de la negociación colaborativa, que es una iniciada y desarrollada en la escuela de Harvard, y traté de adoptar algunas de estas herramientas para un poco comprender que en la negociación, sea donde estemos, ya sea en una negociación laboral, en un contrato, en una negociación de convencer a una chica o un chico para salir, en una negociación que tenga que ver con pedir al padre o la madre algo, o hasta pedir un favor a un hijo, uno siempre está tratando con personas. Y como seres humanos tenemos que por ahí darnos cuenta que todos somos iguales, simplemente que por ahí los escenarios son los que cambian. Entonces poder abordar esta charla desde ese lugar nos va a ayudar un poco a desmistificar el tema de la entrevista laboral y ver que también nosotros desde el otro lugar como candidatos tenemos algunas herramientas, algunos tips que nos pueden ayudar a llegar a ese proceso final que es lograr un empleo. Bueno, yo soy un poco con el tema de la tecnología, así que van a tener que tener paciencia hasta que yo enganche. Bien, se me salta la segunda. Bien. La primera pregunta que se presenta es ¿qué es negociar? Y en la negociación colaborativa, negociar significa ponerse de acuerdo sobre bases de mutuas concesiones. En este caso, trasladando este concepto a lo que es una entrevista laboral, tenemos que, si bien en un contrato, en una negociación hay dos partes, por lo menos en una negociación siempre tiene que haber dos partes mínimo, porque si no, no existe negociación. En una entrevista laboral también existen dos partes, que una es el empleador y otra es el candidato. Y quizás en esta etapa, en una primera etapa, el concepto de negociar parecería como muy lejano cuando estamos en las primeras etapas de la entrevista, cuando vamos pasando los filtros. Pero vamos a ver que cuando ya estamos al final de la entrevista, esto de negociar sobre bases de mutuas concesiones realmente se da, que es cuando yo al final tengo que cerrar el acuerdo. Cuando yo tengo que cerrar el acuerdo, ahí empiezo prácticamente a hacer estas concesiones mutuas, tanto el empleador como el candidato. ¿Cómo vamos a aplicar esta herramienta en lo que es la entrevista laboral? Dentro de la negociación colaborativa que les comenté, que es la escuela de Harvard, hay dos pasos fundamentales. Uno es separar las personas del problema, y el otro paso fundamental es detectar los intereses que hay detrás de las posiciones. ¿Por qué es tan importante ponerse de este lado en forma objetiva y hacer esta separación? Porque si nosotros en el primer paso separamos la persona del problema, vamos a trabajar en forma individual sobre estos dos campos. Primero, considerando la persona en sí misma, no solamente yo, que soy el que me someto, digamos, a la entrevista, sino también sobre lo que es el entrevistador. Y por otro lado, el detectar los intereses que hay detrás de las posiciones me habilita a mí a poder indagar qué hay detrás de esta posición que me están proponiendo o que yo me estoy postulando y si realmente está satisfaciendo mis propios intereses. Vamos a el primer paso, que es separar las personas del problema. En esta instancia, cuando yo hago esta separación, tengo que entrar en el campo de la persona en sí misma, y saber que cada uno de nosotros tiene un mapa de la realidad. Es decir, en forma individual nosotros percibimos la realidad a través de estas tres partes. La percepción, que son los pensamientos,
las emociones, que son como yo me siento, y una tercera parte que es la comunicación, es decir, cómo yo a través de esta percepción, este pensamiento, esta emoción, cómo me comunico con el medio. Por eso es importante trabajar estos tres aspectos, primero en mí, para poder en la entrevista estar de una forma de lo más segura posible para poder llegar a ese último paso que sería la selección final. Es importante también comprender que estas tres acciones o estos tres elementos tienen que ver con estados internos del ser humano, que tanto lo tengo yo como lo tiene el entrevistador que está delante mío. Pero previamente vamos a ver cómo se forman las percepciones. Las percepciones se forman a través de un mapa de realidad. Ese mapa de realidad tiene que ver con los sentidos físicos, a través de la vista, el tacto, oído, gusto, las sensaciones, y a través de los sentimientos, es decir, todo esto conforma el mapa de la realidad. Es lo que yo tomo de la realidad objetiva. La realidad existe, es objetiva, e ingresa en mi mente a través de todos estos canales, la parte de los sentidos físicos y también la percepción en mis sentidos internos, que son mis sentimientos. Pero a la vez, todo esto que yo voy percibiendo va pasando a través mío, a través de un filtro que yo establezco, que en definitiva tiene que ver con filtros socioculturales, es decir, lo que yo tomo de la sociedad o de la cultura donde me manejo, porque no es lo mismo el filtro que yo tengo en una sociedad occidental que en una sociedad oriental. ¿Por qué? Porque la realidad de esa misma sociedad a mí me impone ciertas creencias y ciertos dogmas que son opuestos en una sociedad que en otra. A la vez esos filtros también están relacionados con las cuestiones educacionales que yo voy teniendo, es decir, cómo me han educado, si he tenido una educación muy estricta, muy limitada, eso me va condicionando también en mi expresión, en mi forma de comunicarme. Las experiencias previas que he tenido, imagínense que una persona que ha tenido un trauma en una entrevista laboral porque no se ha sentido bien tratada, lleva ese registro interno y esa experiencia previa la condiciona en su filtro interno para la próxima entrevista. Todas estas cuestiones que yo voy, en definitiva, viviendo en la previa, las tengo que tener en cuenta y las tengo que trabajar, porque esto a mí me da una preparación para poder, en el momento en que yo me siente en el banco del entrevistador, yo pueda también percibirme a ver cómo yo me veo. Entonces, esto es un trabajo interno que tenemos que hacer previo a empezar el proceso de la entrevista. Estos filtros son importantes y de alguna forma marcan ese mapa de la realidad. Ya vamos a ver cuando empecemos a tratar el tema de la comunicación, que también es un proceso, cómo estos filtros de alguna forma nos impactan, no solamente en mí, sino impactan al otro, porque en la comunicación esto es un feedback, donde yo, a través de mi mapa de la realidad, codifico, decodifico y el otro recibe a través de su propio mapa de la realidad. Entonces, en este proceso de flujo de ida y de vuelta, esto es importante considerarlo porque a veces tenemos que nivelar los mapas de las realidades de las personas. Cuando tenemos un entrevistador adelante que es muy experto y maneja el proceso comunicacional, esto no hay problema, porque él logra, a través de la empatía y unas herramientas, sacarnos, digamos, de toda una situación interna, a lo mejor de condicionamiento en la entrevista. Pero cuando no tenemos esa suerte, y que a veces suele pasar que la persona que nos entrevista no es muy experta, este desconocimiento nos provoca menores chances al momento del proceso de selección. Otro tema importante, y esto lo voy a ir pasando un poco rápido porque la idea es profundizar sobre otras herramientas. Hablamos de las percepciones,
hablamos de los pensamientos, que es uno de los pilares en este primer paso, que es separar las personas del problema, por un lado. Y ahora vamos a hablar del tema de las emociones. Las emociones, que es un campo totalmente desconocido, hasta a veces es desconocido por nosotros mismos. O sea, nosotros no sabemos cómo vamos a eyectar una emoción ante una situación determinada. A veces porque no nos hemos sometido a esa situación, otras veces porque tenemos un condicionamiento previo, pero el tema emocional, indudablemente, es uno de los temas más trabajosos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos en una negociación y sobre todo en una entrevista laboral, porque estamos siendo de alguna forma observados. ¿Qué es lo importante en este tema de las emociones? Primero, reconocer las propias, es decir, ¿cómo estoy yendo yo a esa entrevista? ¿Estoy yendo nervioso? ¿Qué es lo que me pone nervioso? ¿Estoy ansioso? ¿Por qué? Porque hace mucho que no consigo trabajo. Entonces esto me crea una ansiedad adicional y ya me estoy comiendo los ahorros y ya me siento que no estoy compitiendo. Entonces, esta emoción negativa me va sacando puntos en la propia entrevista. ¿Por qué es importante reconocer esto? Porque mientras yo la reconozco, yo lo hago consciente, y al hacerlo consciente, hasta puedo destrabar esa emoción, trabajándolo de otra forma. Haciendo consciente que si bien estoy en un proceso de selección y hace mucho que no consigo trabajo, esta ansiedad yo la puedo llegar a manejar de otra forma. Hay muchas técnicas para manejar la ansiedad, pero si yo no tengo en claro esto, al momento en que estoy siendo, digamos, de alguna forma entrevistado, se me va a notar en la misma entrevista. Y a veces hay entrevistadores que son sumamente hábiles y logran sacar a la persona de este estado emocional que lo desluce, digamos, en la entrevista. Pero otras veces no. Si te tocas con un entrevistador muy duro, que no tiene tiempo y que tampoco quiere perderlo, el hecho de no poder manejar la ansiedad o un estado emocional de nervios, directamente te saca del proceso. También es importante ver la emoción del otro, es que la persona que está sentada al frente. Recuerden que esto es un proceso y en ese proceso hay un flujo. Ya vamos a ver cómo es el proceso comunicacional. Entonces, mis emociones de alguna forma impactan en el otro y las emociones del otro impactan en mí. Si yo entro tranquilo a la entrevista, pero me encuentro con un entrevistador duro, poco empático, muro de piedra, enojadizo, que no me da ni siquiera un feedback de nada de lo que estoy diciendo, o sea, hay muros de piedra, se dice en la negociación, las personas que no demuestran absolutamente nada, o sea, y que están en una posición totalmente dura, eso me va a impactar negativamente. Entonces yo tengo que lograr a ver cómo articular de alguna forma para que esa persona que está del otro lado no me impacte a mí negativamente en el proceso. Yo sé que es difícil y a lo mejor puede parecer, y cómo se hace. Ya vamos a ver cómo podemos hacerlo. Otra cosa importante es comprender que las emociones son normales y naturales, o sea, todo el mundo las tiene. A lo mejor el entrevistador ese día tuvo un mal día, te dijeron que era piola, que estaba todo bien, pero a vos te tocó justo el mal día del entrevistador. Y bueno, te tuviste que a lo mejor enfrentar a una persona que era muy poco empática y estaba un poco enojada. No reaccionar ante la reacción de los demás, eso es una clave de oro, porque vamos a ver que en este proceso, en este feedback de ida y vuelta, la reacción que yo tengo hacia una persona que no está siendo muy empática o no está teniendo muy buena onda, me va a descalificar, me va a sacar del proceso. Y lo que yo tengo que lograr y tener en cuenta en el proceso, porque estamos en un proceso, es siempre seguir en carrera. ¿Está? Es decir, pensar que si yo paso esta etapa de la mejor forma, y eso tiene que ver con el vivir el presente, estar conectados con el presente, no estar pensando en la entrevista que yo mañana pasaré o no pasaré, porque eso me saca de esto que estamos tratando de lograr, un buen clima. Estar en el presente y pensar, yo supero esto y al superarlo paso a la próxima. ¿Sí?
Y legitimar de esta forma las emociones del otro. Es decir, si yo reconozco que la otra persona puede tener un mal día, también estoy legitimando que eso es normal y natural. Vamos a entrar a la parte más importante, que es el proceso comunicacional. ¿Se acuerdan en la filmina anterior que estuvimos hablando de que el mapa de la realidad se forma de estas tres partes? Dijimos, por un lado la percepción, que es la emoción, la percepción, la emoción y la comunicación. Hablamos de la percepción, cómo se forman los filtros, la importancia de reconocer esto. Hablamos de las emociones, que tiene que ver con el campo interno, y ahora vamos a entrar en la etapa de la comunicación, que nos da, que es la forma en que yo manifiesto o exteriorizo ese intercambio, ese mapa interno. ¿Qué es la comunicación? ¿Y para qué nos sirve la comunicación? En toda comunicación tenemos estos tres aspectos fundamentales. Por un lado, el emisor, que está mandando un mensaje, un receptor, que es el que toma ese mensaje, y en el medio está el mensaje. El mensaje tiene que ver con un contenido, que puede ser una orden, una información, una instrucción, una expresión, hasta un sentimiento, yo lo puedo comunicar, pero a la vez tiene que ver con un canal, que es la forma en que yo comunico este mensaje. Tanto el contenido como el canal son tan importantes porque si el mensaje no le llega al receptor en la forma en que yo necesito que le llegue, la comunicación se forma, la comunicación es distorsionada, y al ser distorsionada esa comunicación se pierde el contenido del mensaje. Hay una parte dentro de este mensaje que es muy importante, que es el código fuente, es decir, cómo yo nivelo para que el otro comprenda de alguna forma el mensaje que le quiero transmitir. Si vamos a poner un ejemplo, el código fuente sería, si yo me estoy comunicando con un chico de 5 años, me tengo que adaptar a su código fuente. No les voy a hablar de estrategias de negociación o de cómo es el canal de la comunicación entre el emisor y el receptor y cómo llega el mensaje, porque evidentemente el chico de 5 años no va a comprender absolutamente nada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que adaptar mi mensaje conforme al código fuente que tenga este niño de 5 años. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Alguien es padre? A ver, un padre, allá hay un padre que se sonríe. ¿Cómo harías para que tu hijo entienda un mensaje de 5 años? Una orden, por ejemplo. Y adaptarte al lenguaje de él. ¿Cómo, por ejemplo? Señas. Ajá. Tal vez algún dibujo o alguna expresión que él use. Bien, que él use. Es decir, algo que el otro lo entienda como propio. De otra forma, es imposible que el mensaje le llegue. No importa los medios que utilizo, lo importante es tener en claro el canal, el código fuente. Si yo estoy en una entrevista laboral y en esta entrevista laboral se está buscando un experto en física nuclear, posiblemente el entrevistador indague un montón de cosas en mí, pero yo voy a tener que usar un lenguaje, o el entrevistador va a usar un lenguaje que tenga que ver con el perfil de puesto. A lo mejor no en la primera instancia, pero sí en la instancia donde pasa de la entrevista blanda a la entrevista técnica. Si yo no logro llegar con un mensaje, un código fuente para que me interpreten, bueno, directamente estoy descalificado. ¿Se entiende esto? Entonces, podemos decir que la comunicación es un proceso. Así como la entrevista es un proceso y la negociación es un proceso, la comunicación también es un proceso en el cual los que participan en este proceso expresan algo de sí mismos. Y acá entramos en esa parte interna que habíamos hablado de las percepciones, de las emociones, porque yo cuando me comunico estoy expresando todo eso. Lo que pienso y también lo que siente. ¿A través de qué? Del lenguaje, que vamos a ver
que el lenguaje no es solamente el lenguaje de la palabra, sino que tiene un componente muy importante, y quizás uno de los más importantes, que es el lenguaje corporal. ¿Y cuál es la intención de la comunicación? Influir en el otro, lograr que el otro, por ejemplo, en una entrevista laboral, se interese por lo que yo le quiero compartir de mí, se interese por lo que soy yo, que en definitiva soy un producto humano que hoy está siendo ofertado para esta búsqueda laboral. Entonces, en ese proceso yo tengo que lograr las mejores herramientas para que el otro se interese por mí. Y eso es todo un trabajo que yo tengo que hacer previo para prepararme para ese momento. ¿Qué es lo que entendemos entonces cuando se produce esto? Se entiende que he logrado lo que llamamos una comunicación eficaz, es decir, lograr que el emisor pone en la mente del receptor el mensaje deseado, lo que desea que el otro entienda, pero también la acción deseada. ¿Cuál sería la entrevista laboral? En la primer filtro esto. ¿Qué sería el primer filtro? La comunicación eficaz. ¿Cómo yo me doy cuenta que he logrado este efecto? Si dijimos que la negociación, y en este caso la entrevista, es un proceso, ¿cómo me doy cuenta que tiene una comunicación eficaz? Al margen de lo técnico, que ya vamos a ver que se evalúa en una entrevista. Paso, es como el juego. ¿Viste? Estoy jugando, entonces jugué, pasé al segundo tiempo, pasé al otro nivel, y así voy pasando de niveles. Me doy cuenta de esto cuando he logrado tener una comunicación eficaz con mi interlocutor. Vamos a hablar ahora de una de las cosas muy importantes para mí en el tema de una entrevista. Hablamos del tema del mensaje, ¿no? Que el mensaje tiene un contenido, que el contenido puede ser una información determinada, pero tiene un canal. Y esto del canal, aunque parezca menor, en las relaciones humanas es sumamente importante, porque el canal, un mal canal, te puede matar un buen mensaje. El canal puede ser verbal, puede ser corporal, contextual y tiene aspectos de contenido y relación. Vamos a empezar por abajo. El aspecto de contenido es, digamos, lo que yo quiero transmitir, la información que quiero transmitir. Ese es el contenido. Y el aspecto relacional tiene que ver con qué relación yo tengo con el otro. No es lo mismo la comunicación que voy a tener con una persona que es amiga, con una persona que es enemiga, con una persona que es mi entrevistador o con una persona que es, no sé, mi hijo, mi padre. Ese aspecto relacional es un aspecto muy importante porque a mí me ubica. En una entrevista laboral tengo que tener en cuenta, estoy siendo entrevistado, estoy siendo evaluado, entonces no puedo tener un trato chabacano o de amistad con el entrevistador porque me va a sacar totalmente de contexto. A veces, en la entrevista, lo que suelen hacer los entrevistadores muchas veces como para bajar la ansiedad del candidato, es tratar de bajar esto, ¿no? Bajar estas cuestiones de a lo mejor que se articulan como duras. Pero es importante que el candidato nunca se desubique, nunca piense que porque el entrevistador lo está haciendo, él pueda cambiar este aspecto relacional, porque eso también está siendo evaluado por el entrevistador. Ojo con esto. Una vez piensa, bueno, me dio chance o me dio la posibilidad de, entonces yo respondo de la misma forma, y eso está mal, porque nosotros nunca tenemos que perder en cuenta que en la entrevista estamos siendo evaluados por todo. Entonces, este aspecto relacional también se tiene que cuidar. Si el entrevistador de alguna forma te da la posibilidad de que en vez de tratarlo de usted, lo tutees, eso está bien, porque forma parte de
una propuesta que él te está haciendo. Pero de ahí a pasar la barrera, confundiendo que está siendo entrevistado por otra cosa, no está bien. Eso ténganlo en cuenta porque eso también lo está evaluando el entrevistador al momento en que te propones también ese juego. En la entrevista, el entrevistador propone cosas que también mide. Si la persona entra y es avasallante y se sienta, que me han contado a veces que hay candidatos que por la propia personalidad que tienen, entran a la entrevista y se sienten en el lugar del entrevistador. ¿Está? Cambian el rol. Depende del perfil de puesto que se esté buscando, eso puede ser visto positivo o negativamente. Generalmente eso, en términos generales, se ve mal, porque acá no se trata de cambiar el rol. Vos seguís siendo el candidato y el entrevistador es el que te está evaluando. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver con el aspecto relacional y también tienen que ver con lo actitudinal, también está siendo evaluado. Vamos a ver el canal contextual. Tiene que ver con esto, los valores, oportunidades y la localización de la comunicación. El canal contextual, generalmente en una entrevista está puesto. Te van a entrevistar, no te van a entrevistar en un bar, aunque a mí me ha pasado que en la última etapa me han entrevistado en un bar, lo cual está mal, porque si bien vos estás siendo entrevistado al final, a mí me pareció que estaba en una charla de café y a mí me sacó un poco. Y eso creo que me jugó en contra. Evaluando después mi proceso del por qué no fui seleccionada, me di cuenta que esto de cambiar el lugar y meterme en un bar, a mí me desestructuró y yo no me ubiqué en este aspecto que estamos hablando, que es el aspecto relacional. No estábamos en una charla de café, yo seguía estando evaluada. Y vamos a pasar ahora al canal corporal, que es uno de los aspectos más importantes, no solamente que se miden en una entrevista, sino es uno de los aspectos más importantes de la comunicación en general. El lenguaje corporal, junto con el canal verbal, son las formas en que nosotros nos manifestamos. Pero el canal corporal, que tiene que ver con los gestos y el tono de voz, abarca prácticamente un 90% de la comunicación. ¿Y por qué creen que esto pasa? ¿Por qué cree que el 90% de la comunicación pasa por el lenguaje corporal? Porque no somos robots. Somos humanos y al ser humanos tenemos esto que dijimos: ideas, pensamientos, percepciones y emociones. Entonces, esta parte del lenguaje corporal nos delata. Si nosotros no trabajamos, como les vuelvo a repetir, el tema del mapa de la realidad y por otro lado la cuestión emocional, podemos verbalmente estar diciendo un montón de cosas, pero nuestro cuerpo nos delata todo. Nuestro tono de voz, nuestra imagen, nos está delatando una contradicción entre lo que decimos y lo que en realidad sentimos. Que eso se transmite en una entrevista laboral, el 100%. Vean la importancia. El lenguaje corporal, es decir, todo lo que es gestual, tiene un 55% de incidencia en la comunicación. El tono de voz, un 35%. ¿Qué les pasa a ustedes cuando tienen al frente una persona que tiene voz chillona? Esas voces de... ¿Qué les pasa? Te irrita, ¿no? Te irrita. O que las personas que hablan y gritan. ¿Qué haces vos? Ya tu cuerpo dice con la cara todo, me molesta. Fíjense la importancia, cuando yo voy a una entrevista laboral, también me mida esto. ¿Cómo voy a hablar? Si soy gritón, ensaya antes.
Ensayá antes con un amigo, alguien que te mida y te diga, estás gritando mucho, baja el tono. ¿Por qué? Porque eso me va a descalificar. O sea, el entrevistador que tengo al frente, cuando empiece a hablar a los gritos, y la va a hacer rápida la entrevista. Porque no va a soportar el tono de voz y el timbre de voz, a veces. Entonces, todas estas cosas, el hablar en forma no monótona, porque obviamente si soy monótono también se me va a dormir el entrevistador y no voy a captar la atención del otro, sino es tratar de tener un acompasamiento dentro de mi tono de voz de forma en que capte la atención del otro. ¿Está? Y que no se me note en el tono de voz esos de los nervios que empiezo a hablar y después se me va finita la voz, porque no respiré. Entonces, todos estos que son tips que a lo mejor parecen tontos, al momento de entrar en el juego, porque estamos jugando en una entrevista, tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, respiro, ensayo, veo mi tono de voz, que mi amigo o mi compañero me evalúe a ver cómo estoy respirando, se me entiende. Hay gente que habla demasiado rápido y no se le entiende absolutamente nada de lo que le están preguntando. Entonces, ¿qué hace el entrevistador? Pregunta y repregunta. La tercera que no te entendió no te pregunta más. Y pasa a la otra. Entonces, en vez de lograr yo un flujo armónico en esta comunicación, lo que estoy haciendo es generar lo que llamamos una forma distorsionada de comunicación que no logro que me capte el mensaje el otro ni entienda lo que yo quiero transmitir, que es considerame, teneme en cuenta, yo soy el mejor perfil para este puesto. Entonces, tono de voz, lenguaje corporal, y fíjense, las palabras, a veces en una entrevista es mejor no hablar de más. Limitarse a hablar o responder lo que el entrevistador te está preguntando. Hay gente que le encanta hablar. Satura, entonces el entrevistador le pregunta algo de la familia, ¿cómo está compuesta tu familia? Y le empieza a contar, no solamente que su familia primaria, sino los padres, los abuelos, los tíos, y se pasa a lo mejor 2 o 3 minutos hablando de cosas que el entrevistador no le interesa. Te está preguntando de tu familia simplemente para evaluar cosas que tienen que ver con tu aspecto personal, pero no para saber, digamos, cuestiones más allá íntimas. Cuando te pregunta, por ejemplo, situaciones que tienen que ver con tu trabajo anterior, hay personas que tienen una carga emocional tan negativa de la experiencia anterior que han vivido que utilizan a lo mejor las entrevistas laborales para hacer catarsis. Hacen catarsis de lo que le pasó y a ver, ¿y qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Y porque no soportaba a mi jefe, porque mi jefe esto, y entra la catarsis en una entrevista laboral, que lo peor que podés hacer es hablar mal ni de tu anterior experiencia y menos de tu jefe. Eso ya te descalificó. Entonces, medido, pausado, sereno, todo esto a mí me va a dar un timing que me lo va a ir marcando el entrevistador. El entrevistador a mí me va a dar el timing, ¿sí? No me tengo que apresurar ese timing, porque si yo me apresuro al timing, es decir, contesto antes de que me termine de hacer la pregunta, y ya le contesté, estoy sacando de contexto, me vuelvo a sacar del contexto, yo estoy siendo evaluado, no soy el entrevistador, soy el candidato. Nunca se olviden de esto. Vamos a ver a esta mujer que nos va a conversar un poquito del tema de lo que es el lenguaje corporal y qué importante es esto dentro de una entrevista laboral. Los gestos reflejan también tus pensamientos y tu estado de ánimo. Están muy relacionados también con el nivel de autoestima. En el capítulo de las emociones he comentado. ¿Qué pasó? Nivel de autoestima. En el capítulo de las emociones
he comentado que el miedo provoca gestos defensivos, de protección, y que el enfado provoca gestos de tensión, como los puños cerrados. De manera inconsciente, vamos a utilizar los gestos como un escudo que protege nuestro espacio vital y nuestro espacio mental, agredido por el estrés y la presión. Cruzar y cerrar tus brazos o las manos no es un gesto neutro, es una barrera que pones entre tú y el interlocutor, por falta de confianza o de autoestima. La percepción del lenguaje corporal es intuitiva. En general, se estima que el lenguaje corporal cuenta por un 55%, el lenguaje verbal por un 35% y el sentido de las palabras por un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que nos enfrentamos a interlocutores muy visuales y que somos vistos antes de ser escuchados. Nuestra educación nos ha enseñado que hacer demasiados gestos es gesticular y es demasiado ordinario o exagerado. Es un error pensar así. Debemos acompañar lo que decimos con gestos abiertos y firmes. A continuación, voy a mostrarte una serie de ejemplos de gestos a evitar. El candidato se agarra a su silla, después cruza los brazos poniendo las manos sobre los codos. Este gesto demuestra el miedo delante de las dificultades de la vida. Esta postura está totalmente encogida, cerrada y no demuestra entusiasmo, interés o ganas. Los hombros caen, la espalda cae, la cabeza cae adelante, los brazos caen también. Es un conjunto de postura y gestos de una persona que ha perdido totalmente la confianza en sí mismo. Es un gesto de negación. Mi consejo es que debes hacer que tu postura juegue a tu favor y para ello te hago las siguientes recomendaciones. Debes hacer gestos amplios y firmes. Puedes poner los codos en la mesa y para no cruzar las manos puedes mover solamente una mano. Cuando te sientas más cómodo, puedes utilizar las dos manos sin cruzarlas. La palma de la mano debe estar siempre abierta, girada hacia ti. Debes transmitir energía hasta la punta de tus dedos, no cerrar las manos o tener los puños cerrados. Debes evitar los gestos parásitos, como hablar con un bolígrafo en la mano, tocarte el pelo, tocarte la nariz, remangarte. Tocarte la nariz. A mí me gustó este video justamente porque es bastante claro, ¿no? O sea, generalmente cuando uno está en esta de, a ver, me estoy siendo evaluado, le agarra este proceso del pánico escénico y la emoción. Entonces empieza a hacer todos los tics nerviosos que generalmente le atacan en una situación de estrés. Fíjense la importancia del autocontrol. Por eso es importante la preparación en la entrevista, que vamos a ver qué tan importante es prepararnos en la entrevista. Y les voy a dar algunos consejitos, por lo menos que yo he hecho antes de entrar hoy acá, que iba a estar muy nerviosa para hablar con ustedes. Y ella habló algo que es muy importante, que es el miedo. El miedo quizás es una de las emociones más paralizantes que tenemos. Es la emoción que más en contra nos juega. El miedo también nos perfora la autoestima. Pensamos en una entrevista que a lo mejor no calificamos, pensamos que no somos valiosos, que no nos van a entender, que no nos van a considerar.
todos esos pensamientos negativos que son, digamos, nos boicotean, están acá en nuestro mapa de la realidad, no están en otro lugar. Y generalmente esos pensamientos que nos boicotean, los tenemos a priori. ¿Quiénes de ustedes no ha pensado al momento de entrar a una entrevista y no sé si voy a pasar? ¿O han ido confiados siempre a una entrevista? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Cómo ha jugado el miedo en una entrevista? ¿Alguno de ustedes ha salido de un lugar de la entrevista y se ha dado cuenta, tuve miedo, no di lo mejor de mí, no hablé como tenía que hablar? ¿Alguien me quiere comentar algo? ¿Están todos trabajando? ¿Sí? ¿Están todos trabajando? ¿Eh? A ver, contame cómo ha sido tu proceso cuando has tenido... Yo tuve una entrevista hace poco, soy Ajá. estudiante de Ciencias Económicas, y yo no, como he tenido entrevistas posteriores, ya tuve un trabajo el año pasado. Este año tomé mucho más confianza en mí misma por los conocimientos que tuve adquiridos durante el año pasado. Ajá. Y tuve una entrevista hace poco y ahora el viernes me hacen la segunda entrevista. Bien. Así que pasé todo esto y sí, sentí que pude comunicar el mensaje y estuve muy segura de mí misma. Entonces eso fue lo que más me ayudó porque pude expresar todo lo que pensaba, todo lo que quería de ese trabajo. Y creo que eso fue lo que me entendieron. Pero algunos gestos los hice mal. Está bien, Son cosas importantes. porque se trata de eso. O sea, en la medida en que uno más training tenga, o sea, más proceso de entrevista haya pasado, ya se conoce más. Entonces ya, yo sé que esto me va a sacar. Entonces lo trabajo. Fíjense que esto es un proceso de autoconocimiento. Seguramente yo en mis primeras entrevistas laborales era un desastre, una arrogante, una egoica, pensando que mostrándome de esa forma iba a conseguir el trabajo, y así era descartada. ¿Por qué? Porque el ego es justamente esa máscara que nos quita la naturalidad, que nos quita la cosa de estar relajados, que es lo que generalmente un entrevistador al momento de sentarse conmigo va a ver, porque en realidad está evaluando a la persona. No está evaluando el cartón que yo tengo. Eso lo evalúa el técnico. El que va a entrevistarme en primera instancia, que es el primer filtro, que es el que hace, que generalmente puede ser un psicólogo o puede ser un especialista en recursos humanos, ya deja la evaluación del técnico a un técnico. Él va a evaluar la persona y sobre todo la cuestión actitudinal, que después vamos a ver qué incidencia tiene la cuestión actitudinal al momento de la evaluación de la entrevista. Entonces, ustedes nunca dejen de pensar que cuando se están sentando en una entrevista, el que tienen al frente lo que va a evaluar es la persona que son y lo que ustedes pueden dar como seres humanos, no solamente como seres humanos en forma individual, sino a la organización a la que van a pertenecer, si logran pasar todos estos filtros que estamos pasando. Entonces, esto de la autoestima es tan importante también, valorarme a mí mismo y saber que puedo, y que a lo mejor, por los nervios, no alcanzo a poder transmitir, pero no me boicoteo. Voy con una actitud totalmente asumiendo que voy a poder lograrlo. Yo sé que a veces el no conseguir trabajo y estar en una búsqueda durante mucho tiempo nos socava la autoestima. ¿Algunos hace mucho que está buscando trabajo? ¿Sí? ¿Y por qué pensás que no has tenido suerte? No, la verdad que no sé. No sé. Bueno, no sé Hasta merece... ahora tuve una sola entrevista, que fue el año pasado, pero de ahí en más... ¿Has tenido otras entrevistas aparte de esa No. única? No. No. Bueno, eso puede ser por una falta de entrenamiento quizás, pero no sé, también merece, a ver, me planto y me reviso. Me reviso yo primero. A ver, yo soy el producto que el mercado está necesitando.
si técnicamente coincide con el perfil de puesto que están buscando, ¿qué es lo que está fallando en mí? Que no logro llegar a convencer al otro que soy un buen producto. Entonces, esto tiene que ver con autoevaluarse y ver qué es lo que me está haciendo a mí que me esté boicoteando. A lo mejor son mis miedos, a lo mejor es un problema de autoestima, a lo mejor es un problema de entrenamiento. Bueno, me entreno. ¿Cómo me entreno? Amigo, mañana tengo una entrevista, saqué de internet, estas son las preguntas que me pueden llegar a hacer. A ver, entrevístame. Que el otro me mire. A ver, ¿cuál es mi actitud corporal? ¿Qué es lo que digo? ¿Estoy tutubeando? Porque esta previa que hago de entrenarme, de hablar, de probarme, me va dando confianza para cuando yo vaya al momento de sentarme, y bueno, ya lo pasé. Es simplemente volver a pasar la película. ¿Se entiende lo que les digo? ¿Cuáles son las formas distorsionadas de comunicación? Comunicación unidireccional o sin retorno. Las personas que hablan, o que no hablan. O te están entrevistando, te hacen una pregunta y sos cortante y no te explayás. Te tienen que repreguntar para que vos nuevamente hables. Eso también es mal visto, porque es como que estás cortando el flujo comunicacional que ya hemos visto que tiene que ver con un ida y vuelta. Comunicación saturada, verborrágica, demasiados detalles sobre el mensaje, entonces doy tanto detalle que el mensaje principal no llega y se perdió en la cantidad de detalle. Me preguntó una cosa, me contó tantas cosas que lo principal no me lo contó o se perdió mientras me lo estaba contando. Agresiva, la falta de empatía. Vamos a ver esto de la empatía, que es muy importante en un proceso de comunicación. La comunicación fuera de código nivel, esto que les hablaba yo del código fuente. Cuando yo no nivelo mi código, el mensaje no llega. Inoportuna, insuficiente, el doble mensaje, esto de que yo hablo, pero mi cuerpo dice otra cosa, o digo cosas y doy pie para que se entienda un doble mensaje, no soy clara. Y la otra es la entrecortada. Generalmente la comunicación entrecortada, que es esto de que está permanentemente siendo interrumpido, en una entrevista no pasa. ¿Por qué? Porque en el entrevistador tiene un recinto a solas y te va entrevistando. Te dedica un tiempo, 10, 15 minutos, depende la etapa, la instancia que está, te lo va a dedicar. Pero a veces pasa en un proceso donde está sometido a permanentes interrupciones, y cuando eso pasa, evidentemente la comunicación no se produce en forma eficaz. Habíamos hablado de que el proceso comunicacional era justamente eso. Había dos partes, emisor-receptor, que cada uno de ellos en forma independiente tiene un mapa de la realidad. Yo hago así porque mi mapa de la realidad está acá, no está fuera de mí, y está generalmente en la mente, ¿no? En esto que habíamos hablado al principio, que es la realidad está afuera, pero yo tengo un filtro y con esto lo voy codificando. Cuando yo largo un mensaje, tengo una intención, todo mensaje tiene una intención. Una intención que voy codificando en función del mapa de la realidad personal que tengo, lo comunico a través de la acción, ya sea en forma verbal o no verbal, y el receptor lo que hace es decodificar ese mensaje que estoy mandando a través de su propio filtro de la realidad, de su propio mapa de la realidad. A la vez lo codifica, le pone una intención, le da una acción, el otro lo decodifica y así sucesivamente. Fíjense qué complicado que es. Muy complicado. Uno piensa que, bueno, la comunicación, yo hablo, el otro me entiende, me escucha, pero no es tan fácil. Porque a veces, si yo no tengo en cuenta el canal, no tengo en cuenta la percepción, o sea, el mapa de la realidad del otro, no tengo en cuenta el código fuente, todos estos tips
que estamos teniendo, el proceso comunicacional no se da en forma eficaz. Entonces, ¿qué hago? No logro en el otro darle el mensaje que yo estoy esperando, y menos la acción que estoy esperando, que en este caso sería pasar a la otra instancia. Esta falta, digamos, de comunicación crea un vacío, lo que llamamos un vacío interpersonal, entre yo, que soy el emisor, y el otro, que es en definitiva el receptor del mensaje. Hay una forma en que podemos reducir este vacío interpersonal que se crea. Y la forma se llama empatía. La empatía es la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona y entrar en el mundo del otro sin ideas preconcebidas. Qué difícil. ¿Cómo se logra esto? Hay 4 pasos fundamentales dentro del proceso de la empatía, que lo hacemos de forma instintiva. Hay gente que instintivamente es muy empática y todos estos pasos lo hace. La empatía, todos estos pasos se hacen en forma simultánea, no es que yo hago primero uno, después otro, los voy haciendo en forma simultánea. Hay gente que directamente, como no le interesa el otro, nunca va a ser empática. Porque lo primero para lograr la empatía es que el otro que tengo al frente me interese. Me interese su historia, me interese lo que le pasa, me interese qué le divierte. Y este tema de la empatía, trasladándolo a la cuestión personal, nos ayuda muchísimo a ir salvando las barreras interpersonales que vamos creando en la vida. Entonces, los pasos son, el primero es la observación. Si a mí me interesa el otro, yo tengo que observar el otro, verlo, a ver qué le pasa, cuáles son los signos verbales y los signos no verbales que tiene. Eso me da a mí un montón de información. ¿Tiene la respiración entrecortada? ¿Qué me está diciendo eso? ¿Está nervioso? ¿Está sudando? ¿Qué me dice? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso? ¿No me mira la cara? ¿Qué me dice? ¿Está inseguro? Esto que habíamos hablado del lenguaje corporal me da un montón de información. Si yo no miro al otro, esa información que tengo del otro me la pierdo. Y eso es tan importante porque yo, en función de esa observación, voy a ver cómo abordo al otro o cómo el otro me está abordando a mí. ¿Cómo lo aplicaría esto en la entrevista? Generalmente se da al revés. El entrevistador que sabe esto muchísimo más, ustedes saben que hay entrevistadores que son especialistas en la técnica esta del PNL y que ellos a través del PNL pueden decodificar a través del lenguaje corporal muchísima información del otro. Hay entrevistadores que no son expertos en PNL y que tampoco le dan tanta importancia, o sea que eso va a depender del entrevistador que tengan al frente. A veces le va a tocar un experto que pueda decodificar todo ese lenguaje que vos tenés y otras veces no. Simplemente va a indagar otras cosas, va a indagar quizás cuestiones más personales que tengan que ver con esto del verbo, de hablar, no tanto sobre lo corporal. Entonces, yo observo al otro. Y fíjense cómo esto yo lo puedo aplicar sobre mí mismo. También me observo. Si yo me observo, sé cómo el otro me va a observar. Si yo sudo, miro para arriba, me cruzo de brazos, como decía la alemana esta, o tengo actitudes que de alguna forma me están mostrando todos estos signos de respiración entrecortada, yo tengo esta ventaja de que al momento en que esté en la entrevista, todo esto me va a jugar a mi favor, porque yo me observé previamente y lo trabajé. O por lo menos sé que el otro lo va a observar en mí. Escucha activa. La escucha activa tiene que ver esto con interpretar las emociones del otro sin hacer juicios de valor. Yo me involucro en el relato del otro. Como que yo me meto en el campo emocional del otro. Sin juzgar. Entonces el otro me está contando una historia, a lo mejor
muy terrible de su vida, y si yo no tengo esta actitud de involucrarme, escuchando activamente, emocionalmente involucrándome, y me estoy riendo, me estoy tocando la oreja, o estoy mirando para arriba, ¿qué le pasa al otro? ¿Qué entiende el otro? Me está tomando el pelo. Yo le estoy contando un drama de mi vida y el otro no me está escuchando activamente. O me está contando, ¿no le ha pasado a veces que un amigo le está contando un problema? O ustedes le están contando un problema a un amigo y en el medio del problema le pregunta, che, ¿y qué vas a hacer el sábado? ¿Qué le pasa? ¿Qué les pasa a ustedes cuando en el medio de ese problema el amigo le está contando, le está haciendo esta pregunta? ¿Cómo? Estoy hablando de una pared, no entiende nada de lo que le estoy contando, o sea, no está teniendo una actitud de escucha activa, o sea, emocionalmente no se está involucrando en mi relato. Esto automáticamente corta el proceso de la empatía. Si yo estoy haciendo todo un esfuerzo para ser empático con el otro y el otro me sale con un descuelgue así, cierro barrera, corto. Calibración. Calibrar significa respetar el espacio vital y emocional del otro. Cuando yo calibro, tengo en cuenta esto, los espacios físicos del otro. ¿Viste que hay gente que vos le estás hablando y te estás corriendo y se te va acercando? Y vos te vas corriendo y el otro se sigue acercando. Esa persona no está respetando, no está calibrando conmigo, no está respetando mi espacio vital. Mi espacio vital tiene un diámetro de prácticamente 50-60 centímetros. Cuando el otro me avanza en mi espacio vital, ¿a mí qué me pasa? Me siento invadido, me siento incómodo, y esta invasión muchas veces puede generar este doble mensaje, que vamos a ver cómo se puede dar este doble mensaje. Si yo estoy queriendo tener una entrevista laboral, generalmente el entrevistador tiene en cuenta esto. Si es un entrevistador experto, sabe calibrar conmigo. Entonces, va a darme ese espacio vital para que yo me sienta cómodo y relajado. Si yo invado el espacio vital del entrevistador, acercándome o de alguna forma no respetando, ¿vieron que las entrevistas generalmente se dan con un escritorio de por medio? Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? Con calibrar, con marcar el espacio vital. Pero si la persona se sienta al lado del entrevistador, ya está calibrando mal, no le está respetando el espacio vital del entrevistador. Y la otra es el acompasamiento, que tiene que ver con esto de acompañar al otro desde el lenguaje verbal o no verbal. Es decir, acompasar significa que cuando mi amigo me está contando este drama o este problema que tiene, yo voy con gestos dándole a entender que me estoy involucrando en su problema, que me lo estoy haciendo. Estos son, en forma teórica, las zonas o territorios donde yo tengo que respetar este proceso de calibración. Fíjense, la zona íntima es la de 15 a 45 centímetros. Si un entrevistador a mí me entrevista a 45 centímetros, ¿qué puedo pensar? ¿Qué puedo pensar? Calibró mal. Si soy negociadora, calibró mal. ¿Qué más puedo pensar? Sin miedo. Que se desubicó, se está propasando o me está dando un doble mensaje. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Si un entrevistador me entrevista a 3 metros con 60, ¿qué está haciendo? Realmente no está calibrando, ¿no? O sea, ¿yo qué interpreto? ¡Ey! ¿Me entendió la última pregunta? ¿Se dan cuenta? Estos que son espacios y zonas son importantes de respetar.
no solamente en la entrevista, sino en la comunicación de día a día que yo voy teniendo con la gente. O sea, generalmente una persona que está en el área de los más de 3,6 metros está teniendo una comunicación pública. O sea, yo que estoy disertando acá con ustedes, estoy teniendo una zona, estoy calibrando. ¿Por qué? Porque estoy en una disertación pública. Entonces, este espacio vital es lo que corresponde. Si voy a hacer una declaración de amor o una invitación a alguien que me interesa, evidentemente no la voy a hacer en el espacio público, la haré en la zona íntima. Estos que parecen tonteras, son tips importantes a tener en cuenta en el momento de la comunicación. Bien, vamos a ver cómo podemos lograr la empatía en la entrevista laboral. ¿Cómo hago con esto? Se me fue la... Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Hoy día quería hablar de cómo enamorar, entre comillas, profesionalmente una entrevista de trabajo. Porque claro, las entrevistas de trabajo es donde uno finalmente cierra o no cierra el trato de que a uno lo contraten para una posición dada. Es donde se establece o no la relación con la persona, se hace este clic, donde hay esta empatía, donde uno dice, uy, me sentí súper cómodo, y donde la persona que estaba entrevistando nos dice, esta es la persona que nos conviene a nosotros. Pero muchas veces la gente anda tan preocupada y tan nerviosa de preparar entrevistando nos dice, esta es la persona que nos conviene a nosotros. Pero muchas veces la gente anda tan preocupada y tan nerviosa de prepararse bien para una entrevista, de investigar a fondo, de establecer sus logros y resultados con claridad, sus fortalezas, de saber hablar de sus debilidades, que a veces se olvidan de lo que es probablemente la parte más importante, y es cómo desarrollar su carisma durante una entrevista de trabajo, cómo favorecer hacer ese clic, cómo hacer que la gente se enamore de nosotros. Y cuando digo se enamore, es una metáfora para decir que la gente diga que efectivamente somos la persona ideal para la posición. Y a veces cuando se da ese fenómeno de enamoramiento, a veces hasta incluso nos dan más responsabilidades que antes, o simplemente nos ven con toda clase de luz positiva que hace que las cosas funcionen. Miren, yo veo eso a diario, y cuando un ejecutivo, un trabajador, un empleado maneja bien una entrevista y logra hacer ese clic, pues la cosa ya se va como por un tubo. ¿Qué es importante? Miren, una cosa bien importante es reconocer que la persona está sentada al frente de nuestro cliente, que está mirando si nosotros tenemos el perfil para asumir los retos de la posición, si tenemos el encaje para calzar bien en el equipo, y si el tema nos motiva, nos anima, nos hace sentir muy bien. Pero luego, como dije al comienzo, está el tema subjetivo, el tema de cuánto me simpatiza, cuánto veo que encaja con nosotros, cuánto me cae bien, cuánto su energía me resulta agradable y positiva. Y para eso a veces empieza por pensarlo al revés. ¿Qué quiero decir? Pensar que una entrevista de trabajo no es un examen de grado donde te están tomando un examen, esta gente extraña y mala que están ahí para hacerte sentir mal, sino pensar como en ellos como tus futuros clientes, como personas con las que podrías en efecto estar trabajando, y pensar también que son también seres humanos, que también necesitan sentirse bien, que se les dé aceptación, que les demos aprobación, que en el fondo se sientan cómodos consigo mismos, cómodos en su piel. Y si nosotros logramos hacerlos sentir así, nos lo devuelven. ¿Se acuerdan de la famosa ley de la reciprocidad? Entonces, acá la idea es cómo nos preparamos para llegar a una entrevista premunidos de la decisión de vea la cara que vea, sea la persona como sea, claro, la medida que no haya un tema ético de valores de por medio, sea como sea esta persona, ¿cómo voy a hacer yo para que me guste? Para no solamente yo caerle bien, sino para que sienta que me cae bien a mí. Y claro, acá estamos buscando autenticidad, porque si uno finge o no es auténtico, eso se nota, y al final no es sino un gesto de manipulación. Pero muchas veces uno empieza por pensar y mirar alrededor. Oye, de repente llegaste al edificio y resulta que lo han remodelado y ha quedado precioso. Lo comentas en la entrada, si es que tu opinión es genuina. O si resulta que la señorita de la recepción fue muy amable contigo,
empieza la reunión de repente mencionándole lo simpática que fue esta persona, lo amable, lo bien que te hizo sentir. Y si tú ves en la oficina, por ejemplo, que la persona tiene muchas fotos de sí mismo ganando un torneo de tenis, de repente decirle, oye, qué bien, qué bueno. O sea, otra vez, no es un tema de ir a halagar o sobonear o ser manipulador, pero sí tratar de hacer que la persona también se sienta bien, que la persona se sienta cómoda en su piel y que la persona sienta que los estamos haciendo sentir positivamente. Eso, aunque ustedes no crean, favorece este clic, esa buena vibra que a veces uno siente con la gente de inmediato. Cuando nosotros sentimos esa amistad inmediata que surge con algunas personas, muchas veces no es porque hayan caído seducidos hasta nuestro encanto, sino es porque en el instante ambos dos, nos emitimos mensajes, señales subliminales que nuestro cerebro capta, que son parte de nuestro lenguaje corporal de aceptación, de aprobación, de sentirnos a gusto, de que la persona nos cae bien. Entonces, y ya para acabar, si quieren un tip adicional, yo sé que pueda sonar un poco extraño, pero confíen en mí que funciona. Traten de pensar que podrían llegar a querer a esta persona. Es decir, tratan de emitir cariño, entre comillas. Yo sé que puede ser un desconocido, alguien que nunca has visto en tu vida, de acuerdo, pero si tú positivamente te encuentras a otro ser humano sentado frente a ti, con el cual, quién sabe por qué no te podría gustar trabajar también, imitan ese positivismo, esa sonrisa, esa aceptación que hace que se genere una relación mucho más fluida y una buena energía entre ambos lados. Y repito, solo para terminar, tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, jamás manipulador, y no tiene un fin de ganarse la voluntad de nadie artificialmente, sino tiene la manera de abrirnos y demostrar a las personas que nos podemos sentir muy cómodas con ellas. Cuando eso sucede, nos lo dan de vuelta y fluye una buena relación. Los dejo para que practiquen y muchas gracias, hasta la próxima. Chao. ¿Qué les pareció este video? ¿Piensan que es posible? No escucho nada. ¿Piensan que es posible esto, lograr la empatía? O sea, que yo como candidato pueda quebrar quizás esa barrera. Sí. El tema es cómo. Entonces, hay cosas importantes que dijo esta experta, que dijo ser auténticos, ser naturales. Esto de que me estoy comunicando con el otro desde el nivel de persona. Por supuesto, con esto del respeto, con esto de tener en cuenta que no voy a atravesar la barrera relacional, sino que sigue siendo mi entrevistador, pero sí generando esto de cambiar quizás esa cosa acartonada que al principio uno suele tener cuando entra y se siente un poco en el foco, ¿no? Siendo observado. ¿Alguno de ustedes ha tenido esta experiencia de tener, de someterse a estar en una entrevista y tener un muro de piedra delante que no te dice nada y de pronto ver que hubo un espacio así donde pudiste cambiar el clima? ¿No? ¿Siempre han tenido suerte? ¿Sí? Buenísimo. A veces pasa que hay entrevistadores que... Yo le pregunté puntualmente para esta charla a una experta que es una psicóloga que hace entrevistas, que me ayudó mucho a preparar esta charla. ¿Qué pasaba cuando vos entrabas en una entrevista y tenías una mala onda de entrevistador? Donde no había forma de cambiar el clima, porque vos entras con una sonrisa, con una buena actitud y de pronto tenés una mala onda al frente, muro de piedra, resulta impenetrable. ¿Qué me aconsejás cuando tenés una situación de esa naturaleza? No hacer nada, me dijo. Nunca te olvides que el que marca el timing de la entrevista es el entrevistador. Si el entrevistador es parco, es mala onda y tiene esa actitud, no vas a poder cambiar eso. Quizás lo intentás una vez, pero a la segunda vez, si te das cuenta que es así, aceptar que es así, porque lo mejor es su forma de evaluar al candidato y no necesariamente tiene que ser de otra manera.
A lo mejor él con esa forma evalúa al candidato en otras cuestiones y no necesariamente tiene que ser empático. Me pareció muy interesante esta opinión porque a veces uno sale de una entrevista y dice, uy, me fue re mal, tenía una mala onda conmigo y no era con vos, es así. Entonces, ese entrevistador lo que va a hacer al final de la entrevista es evaluar lo que él necesita evaluar y a lo mejor no es empático. Tampoco le interesa eso en la entrevista. Entonces, no se sientan decepcionados o se sientan mal si les toca un entrevistador de esa naturaleza. Sepan que las reglas son esas, ustedes traten de seguir esas reglas que les están planteando, porque a lo mejor en ese primer filtro después pasan a otro filtro que es otra persona con otras características, que es mucho más empático y puedan llegar a lograr lo que la experta dice de esto de enamorar en la entrevista laboral, que parece ser un poco extraño, ¿no? Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta acá? Bueno, ya les voy a preguntar yo. Entonces, así como para dar un cierre al tema de la comunicación, que vieron que nos ocupó la mayor cantidad de tiempo, porque es fundamental, ¿cuáles son los axiomas que tenemos que tener en cuenta? El emisor envía un mensaje y el receptor le envía otro mensaje con su lenguaje corporal. Siempre. Por eso es importante la observación. Yo hablo y veo al otro, a ver qué me está diciendo el otro mientras estoy hablando. Las percepciones del emisor como el receptor son realidades subjetivas. Esto tiene que ver con el mapa de la realidad de cada uno, para lo cual puede diferir de la realidad objetiva. Entonces es importante acá calibrar esto con el código fuente que estuvimos hablando. Para poder tener un buen canal comunicativo tenemos que hacer explícitas nuestras percepciones. A veces nos pasa esto de los malos entendidos, que yo entiendo una cosa y en realidad está pasando otra. Nos pasa todo el tiempo. Entonces me dijo esto y yo le entendí esta cosa, me habrá querido decir esto y me voy de la entrevista y al final no entendí lo que me dijo. Y no sé si me va a llamar, no me va a llamar, pasé, no pasé. ¿Qué es importante? Esto de hacer explícitas nuestras percepciones tiene que ver con eso. Si yo tengo alguna duda o entendí algo, comunicarle al otro para que el otro entienda lo que me está pasando. Acá no hay cosas para, me lo tendría que haber dicho. Esto es una relación que no es una relación personal, sino es una entrevista. Entonces, si yo tengo dudas o no entendí algo, es importante que lo pregunte en el momento, porque es la única oportunidad que tengo, no tengo otra. No sé si me van a volver a llamar. Y a lo mejor esa pregunta que estoy haciendo me allana un montón el camino. A esta persona le pregunté también, ¿qué pasa cuando te toca un candidato preguntón? Que pregunte. Mira, me dice, eso va a depender de cómo sea el tipo de pregunta que haga. Si hace preguntas tontas o inoportunas, como por ejemplo en la primera entrevista, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cuáles son los beneficios que tiene la empresa para mí? Eso es una pregunta inoportuna, no corresponde hacer ese tipo de pregunta en la primera sesión, porque primero que no me la van a dar a la respuesta. El entrevistador tiene un timing y vos, en función de los filtros que vayas pasando, ese tipo de preguntas las podés hacer al final, cuando ya estás al final del proceso. En la primera entrevista te descalifica. ¿Está? Si está haciendo preguntas que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con la actividad, eso está bien visto por el entrevistador, porque eso implica que la persona se interesa y se quiere involucrar en el tipo de trabajo que va a desempeñar. Y esto puede llegar a demostrar que la persona tiene este sentido de pertenencia o le interesa pertenecer a esa empresa. Entonces, cuando tengan que hacer preguntas, que es esto de comunicar nuestras percepciones, tengan en cuenta la oportunidad que lo hacen y el tipo de preguntas que van a hacer. Es necesario reconocer las emociones propias, esto ya lo hemos hablado, es muy importante. Si estoy nervioso,
vencer los miedos, trabajar la autoestima y no reaccionar y considerar también la emoción del otro. Y los canales de la comunicación, estos que estuvimos hablando, del lenguaje corporal y no corporal y lo contextual, es importante que sepan que están permanentemente funcionando, interactuando, y están provocando en el momento de esa interacción reacciones en la percepción del receptor. Estuvimos viendo la persona. ¿Se acuerdan que dijimos que había dos etapas? La primera etapa era separar las personas del problema. Entonces trabajamos sobre todo el aspecto personal. Fíjense lo importante que es. El aspecto personal es lo más importante. Ahora vamos a trabajar el problema. El problema es lo objetivo, lo duro. Lo otro es lo blando. Cuando hablamos de detectar, de trabajar el problema, acá entramos a indagar la segunda parte, que es la detección de los intereses. Esto lo vamos a pasar muy rápido porque en realidad no da en el tema de esta sesión indagar mucho sobre los intereses, pero sí importante ver es que tenemos posiciones e intereses. Por eso he puesto interés versus posición. ¿Qué es la posición? Pregunta. ¿Qué es la posición para ustedes? ¿Hola? Cuando ustedes están hablando con alguien o quieren pedir algo, ¿qué es la posición? ¿Cómo lo presento? O sea, ¿qué estructura me pongo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo lo digo? Esa es la posición. ¿Cómo me muestro? Es el traje que tengo. Entonces por ahí sale, este es un duro, es un negociador re duro, me lo dijo mal, me lo dijo de esta forma, o no va a ceder, o no va a querer cambiar de opinión. Esa es la posición. Como yo me muestro. Pero abajo de esa posición subyace lo que llamamos los intereses. ¿Qué es los intereses? Que es todo lo que hay abajo, es decir, las necesidades básicas que tiene el ser humano, lo que lo moviliza en la vida, que generalmente pasa por lo mismo: reconocimiento, control, sentido de pertenencia, bienestar, seguridad. Todo eso es lo que subyace abajo de una posición. Cuando vamos a una entrevista laboral, generalmente lo que vemos es el perfil de puesto, que eso sería la posición, que son todas las características técnicas y de edad que tiene que tener el candidato. Esa es la posición. Pero abajo de ese perfil de puesto hay un montón de necesidades que tiene que cubrir la empresa, que generalmente no se muestran en la no se muestran en el perfil de puesto. ¿Dónde se ven? Se ven en la entrevista, se ven en el proceso de entrevista. Y es lo que justamente un entrevistador hace, es detectar esas actitudes que tiene el candidato, que hace que al final, ante dos posiciones o dos perfiles de puesto exactamente iguales, desde el punto de vista técnico, se elija uno o se elija el otro. Y eso tiene que ver con si la persona es una persona controladora, si la persona va a tener un sentido de pertenencia, si solamente voy a la entrevista para ver qué sueldo me vas a pagar mejor del que tengo ahora, y me da lo mismo estar acá o no estar. Todo eso, que son los intereses que van movilizando el candidato, un experto entrevistador lo va detectando en el proceso. En la negociación colaborativa hay una parte que es muy importante, que es este SOPA que vemos acá. Este SOPA, no me acuerdo cómo se prendía la lamparita. Ahí está. Acá tenemos lo que llamamos posiciones. Perfil de puesto, por un lado, y yo, que soy el candidato, que voy y tengo todas esas características técnicas de ese perfil de puesto que la empresa está buscando.
Acá están los intereses que tiene la empresa, es decir, todas esas cualidades que tienen que ver con ese perfil de puesto que están ocultas. Si vieron en la primera filmina se mostró como un iceberg, no sé si se veía que era un iceberg. La parte de arriba es lo que se veía, la parte de abajo es la parte del iceberg que está oculto. Esta cosa que está abajo, que son los intereses, son los que te terminan definiendo al candidato. Porque es lo que en definitiva se busca. Al margen de la cuestión técnica, es lo que se busca, la cuestión actitudinal. Si esos intereses, porque las posiciones pueden estar perfectamente claras, pero si esos intereses empatan con lo que son mis propios intereses, es decir, todo esto, mira, me gustaría trabajar en la empresa, estoy buscando seguridad, estoy buscando un desarrollo profesional, que todo eso se va viendo durante la entrevista, hay un interés de zonas de posibles acuerdos, que es esto del SOPA que llamamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sigo en carrera, estoy teniendo posibilidades de elección. ¿Por qué? Porque el entrevistador, cuando me está haciendo la entrevista, empezó a detectar que esos que son tus intereses empatan con los intereses de la empresa, que están debajo de eso que te mostraron en el perfil de puesto. Estás siguiendo en carrera. Cuando hay SOPA, seguís en carrera. ¿Qué pasa si en la primera entrevista, yo, que soy el candidato, me doy cuenta que no es lo que estoy buscando? Porque puede pasar. No les traje un video porque iba a ser muy largo, pero realmente me pareció espectacular para mostrar esto. El video se trataba, en la primera parte, ahora me arrepiento de haberlo traído, en una entrevista. La mujer estaba siendo entrevistada y el entrevistador le decía, así que veo que usted maneja 3 idiomas. Maneja inglés, maneja esto, maneja lo... Y la mujer le iba comentando, le iba respondiendo en cada uno de los idiomas las preguntas que le hacía. Vos las veías en la entrevista, estaba muy calificada. Bueno, ¿cuándo puede venir? Tal día. O sea, todo lo que tenía que ver con la posición estaba perfectamente cubierto. La segunda imagen la muestran a la mujer en un pasillo, digamos, como si fuera un lugar de un lobby de un edificio, y salía el entrevistador y ella estaba pasando un lampazo en el lobby del hotel o de la empresa. ¿Qué le pasó a esta persona? Tuvo una zona de posibles acuerdos, ¿no? Porque, en definitiva, ella aceptó el trabajo. Estaba sobrecalificada para el puesto, pero había una cuestión de necesidad, que muchas veces nos pasa. O sea, aceptamos condiciones que están fuera de ese interés SOPA por una cuestión de necesidad. Pero ¿qué nos pasa después en el trabajo, en la diaria? ¿Cómo? ¿Pero qué te pasa después? Al margen de ser una tortura porque te sentís desaprovechada, ¿qué pasa después? Te desmotivás y después ¿qué pasa? ¿Qué estás buscando? Te estás buscando ir. Te estás buscando ir porque ese interés SOPA que vos tenías, que por una cuestión de necesidad lo tomaste porque no te quedaba otra, no existía. Entonces, lo que suele pasar es que a veces esas zonas de posibles acuerdos se presentan, pero no logramos satisfacer nuestros propios intereses. Es importante que lo tengan en cuenta, que no piensen que está mal. ¿Sí? Es importante que ustedes sepan que a lo mejor están aceptando un puesto donde están sobrecalificados, pero en ese lugar, si ustedes ven que tienen posibilidades de desarrollo, pueden llegar a arribar a otro lugar. Entonces, no descarten tampoco esas posibilidades. Por eso es importante, cuando se preparen para la entrevista, hacer una serie de
tener en cuenta esto de conocer la empresa donde van a ir a trabajar. ¿Qué evalúa el entrevistador? Y lo vamos a hacer rápido a esto. Primero, el currículum vitae. Muchos entrevistadores descartan la posibilidad de una entrevista porque tenés un mal currículum. ¿Qué considera? Primero, fíjate qué importante, a veces uno dice, no voy a poner una foto porque no soy fotogénica. En una selección, cuando tenés, para un perfil de puesto, tenés que entrevistar 40, 50 personas, la foto es fundamental. Si no tenés la foto y le interesaste en la entrevista para volverte a llamar, ¿cómo hace? A lo mejor te descartó porque no tenías la foto. Fíjate qué importante tener tu foto. Estructura, tiene que tener una estructura lógica. Si tenés un currículum desorganizado, con poca estructura, que no se entienda qué hiciste antes, qué hiciste después, y la descripción de tus tareas, cuando vaya, hay entrevistadores que directamente descartan el currículum, no te llaman. Hay otros que sí, que igualmente te llaman, y ese trabajo que tendrías que haber hecho vos en tu currículum lo hacen durante la entrevista. Pero eso también te quita puntos. Entonces, ojo, estructura, descripción de tareas, longitud, que no tenga más de 3 hojas. Porque acá también se mide la capacidad de síntesis. Y siempre poner lo más importante, lo que te destaca. ¿Y qué es importante? Cuando te van a hacer la entrevista, acordate de lo que pusiste en el currículum. Porque hay gente que hace un currículum o se lo hace otro y cuando va a la entrevista, no, porque en realidad eso yo lo hice cuando me pasó tal cosa, pero tutubeás, dudás, no sabes dónde empezaste, dónde terminaste. Eso es que es un desorden en la entrevista, te va descartando. Posiblemente no tengas una segunda oportunidad. Acuérdense de esto, solamente hay una oportunidad y tienen que golpear fuerte en esa primera oportunidad. Por eso es muy importante prepararse para la entrevista. La evaluación que hacen primero es la evaluación sobre perfil de puesto. Ahí tenés las duras, que son las capacidades técnicas, pero también tenés las blandas, que son todas estas aptitudes, que es liderazgo, capacidad de trabajo en equipo, tolerancia bajo presión. Todo eso lo va midiendo el entrevistador a medida que vas pasando las etapas. Tanto las fortalezas como las debilidades también se miden en función del perfil de puesto. La fortaleza es lo que más te acerca al perfil, la debilidad es lo que más te aleja. ¿Qué es importante? No se presenten a una selección o una postulación si no tienen el perfil de puesto requerido. Porque esto no se trata de ir tirando, se trata de ir afinando la puntería, ¿está? Entonces, evalúen bien el perfil de puesto y sean sinceros consigo mismos. ¿Por qué? Porque en la entrevista, si ustedes los llaman igual y no se ajustan, no van a pasar más de la primera y eso va creando frustración. ¿Está? Entonces, analicen bien el perfil de puesto y sean sinceros consigo mismos. Fíjense lo que les hablaba anteriormente. El tema actitudinal mide un 70% sobre lo técnico. Si vos tenés buena actitud, ante dos candidatos que son exactamente igual técnicamente, se lleva el que tiene la mejor actitud. La actitud tiene que ver con las competencias de personalidad, pero también con esto, ¿no? De cómo yo voy llevando la entrevista. ¿Cómo me preparo? Antes de empezar tengo en cuenta el objetivo. Es decir, ¿qué quiero? Quiero trabajar. Ya lo sabemos. ¿De qué? De este perfil de puesto. ¿Me da o no me da? Sí me da. Listo, sigo adelante. Tengo el objetivo. La banda de negociación, las metas mínimas y máximas que tengo. No solamente tiene que ver esto en la cuestión de cuánto voy a ganar, sino cuáles son mis metas mínimas. Y si tengo que trabajar y estudiar, mi meta mínima no puede ser más de trabajar 8 horas. Más de 8 horas no voy a poder cumplir con mi objetivo, que es seguir estudiando. O 4 horas. Todo esto es lo mínimo y lo máximo que yo puedo dar, que es lo que llamamos banda de negociación.
Analizar las fortalezas y debilidades, eso lo hago en función de mi cuestión personal, pero también en función del perfil de puesto que me estoy postulando. Por eso es importante hacer ese análisis. Los factores que a mí en la entrevista me pueden ayudar para que yo sea evaluado como un buen empleador. Esto es muy importante, conocer en detalle la trayectoria, la cultura y las características de la empresa. Es muy importante y está muy bien visto cuando yo voy preparada a la entrevista o preparado y sé de qué se trata. La primera pregunta que te hace el entrevistador es decir, bueno, a ver, bla, 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 ¿conoces nuestra empresa? Y no, la verdad que no, porque la verdad que no tuve tiempo, porque la verdad que mal. Tenés que por lo menos haber entrado a la página web o por lo menos saber si se dedica, no sé, a las pinturas. Hay gente que va a una entrevista laboral totalmente desarmada. Esto de no irse preparado da la pauta de que a la persona no le interesa el trabajo. No se tomó ese trabajo de empezar a ver, en definitiva, a dónde se puede llegar a insertar laboralmente. Informarse sobre las estrategias de contratación. Esto tiene que ver no solamente con el nivel de dinero que me van a ofrecer, sino que otros beneficios me pueden ofrecer. A veces la empresa no te ofrece tanto dinero, pero te ofrece un montón de beneficios, capacitación, una buena obra social, bonos. Si vos te tomaste el trabajo de hablar con otros empleados que están en esa empresa y te cuentan todo esto, vas a estar más relajado y al momento en que te hagan la oferta, vas a poder medir esto de la banda de negociación de otra forma. Y si tenés que negociar con extranjeros, es muy importante que puedas incorporar todo lo que tiene que ver con la idiosincrasia y las costumbres de la persona que te está entrevistando. Esos son puntos a favor. Vamos a ver este videíto para ir cerrando. Son tips que tienen que ver de cómo te tenés que comportar en una entrevista laboral. Es malísimo para la tranquilidad que vayas a tener tú y la seguridad que vayas a proyectar. Y por supuesto que llegar un poquito temprano te ayuda a aclimatarte al sitio, más o menos a reconocer un poquito con la mirada, no vas a llegar apurado ni nada y eso te va a dar también un poquito más. Te va a ayudar a serenarte en el momento. Este saludo tiene que ser pleno, o sea, las dos raíces de los pulgares se tienen que unir, este apretón de mano. O sea, no es esta persona que va a quedar como guindando del aire y tiene que ser firme la intensidad, no muy aguada, no muy suavecita y tampoco que vayas a apretarle demasiado los dedos a la persona. Tiene que ser un apretón de mano firme para demostrar seguridad y para demostrar que estás interesado en lo que la otra persona tiene que preguntarte y decir. Pero yo de verdad entre que tú estés medio desparrames en la silla y que estés tenso en la silla, yo prefiero que estés tenso. Porque muchas veces estar demasiado relajado, la gente lo puede interpretar como que no estás muy interesado en el trabajo. Y una cosa es que tú demuestres que estás seguro y otra cosa es que no demuestres tanto interés. Así que es importante mantener al menos derecho en la silla, pero tratando de estar cómodo. Es importante usar las manos, no dejarla atrás, no dejarla a los lados o a la mesa, sino utilizarla como un recurso para que la gente se dé cuenta que lo que estás expresando con verdadera emoción. Cuando uno está como reprimido, cuando uno está, digamos, con miedo, generalmente tiende a guardar las manos y no usarlas mucho. Pero si falta de brazo de por sí, no es algo que sea malo, porque nosotros lo vamos a hacer en la cola del banco sin ningún problema. Pero si estamos en una entrevista de trabajo y tú te cruzas de brazos, la otra persona lo puede, o tu entrevistador lo puede interpretar como que no te sientes cómodo o no te sientes seguro, cosa que, sobre todo cuando estás aspirando a un cargo donde vas a estar personal, no es muy beneficioso que digamos. Otra de los detallitos es que cuando uno está nervioso, uno le empieza a aplicar mucho la cara por un fenómeno químico que son las catecolaminas. Eso es normal
totalmente normal. El problema es que si tú demuestras nerviosismo cuando te haces una o pregunta en particular, ya la gente está pensando, sabe que tocó un tema delicado, de repente está haciendo énfasis sobre alguno de tus estudios o sobre todo cuando te preguntan tu experiencia anterior, por qué te fuiste de la empresa donde estabas trabajando. Yo la recomendación que siempre hago bajo cualquier escenario es que en todo momento tratar de que no tocarte la cara. Lo más importante es tratar de mantener contacto visual con el entrevistador y de mantener un rostro relajado con una leve sonrisa. O sea, no sonreír casi abiertamente porque eso primero se puede ver así como irónico. O sea, aquí no es un chiste que estamos echando ni en una situación así jocosa, a menos que por supuesto el entrevistador sea una persona jocosa, cosa que no importaría, pero en la medida de lo posible tratar de mantenernos relajados, no serios, ni tampoco muy reídos, sino neutrales. Porque ambos hechos son como de ruego o como de, bueno, la palabra es un poquito exagerada, pero como de desesperación, así como que necesitas el trabajo, quieres el trabajo y estás desesperado por el trabajo, pues así tampoco es muy conveniente. Hay que recordar que lo importante es demostrar un interés sereno y neutral y por supuesto que en todo momento vas a mantener el profesionalismo. Sí, es importante modular las palabras, es importante pensarlas. Es muy común que uno tienda a hablar muy rápido, precisamente por la necesidad que en este momento, y es importante controlar, o sea, esa cadencia de conversación y por supuesto hablar en un tono de voz que la persona pueda escuchar perfectamente. Después de esto van a colgar el PowerPoint. Después de esto hay un video que es cómo negocio el tema del sueldo, que es la última parte de la entrevista. Es decir, hemos tratado en esta charla de dar todos los pasos, de darles a ustedes algún tips para que puedan llevarse y puedan utilizarlo después en el futuro. Me gustaría que me hicieran todas las preguntas que tengan. La idea era también hacer un roleplay digamos, de una entrevista, pero no tenemos tiempo. Quizás en algún otro encuentro lo podemos hacer. Pero me gustaría aprovechar estos pocos minutos que nos quedan como para hacer un intercambio de preguntas, de cosas que no les hayan quedado claro, de situaciones personales que ustedes hayan tenido que atravesar en una entrevista o situaciones traumáticas, que podamos conversar y intercambiar. Sí. Eran varias. Ahí está. Ahí te hago preguntas de vuelta. Sí. Me pasó 2 veces en un proceso, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. En el cual eran varias entrevistas. Incluso lo planteaban en la entrevista inicial, de que primero había una grupal, una posterior grupal, individual, etcétera. 2 trabajos distintos. Me pasó de pasar ese proceso en ambas ocasiones, llegar a la última instancia, después no quedo seleccionado. Me pongo en contacto incluso con la persona porque en un principio era de una consultora, de la consultora se hacían 2 o 3 entrevistas y de ahí directamente era con la empresa. Se hacían las entrevistas en la empresa. Después de las primeras 3 entrevistas que hice con la consultora, y al no quedar, al finalizar, me comuniqué para hablar por ahí con la persona de recursos humanos de la consultora, por ahí para saber, digamos, el motivo puntual por el cual no quedé seleccionado. ¿Qué te dijeron? En las 2, que encima fueron distintas consultoras en distintos tiempos, me dijeron que, o sea, que el perfil cumplía con lo que ellos buscaban, que no tenían un motivo puntual por el cual no quedaba seleccionado, que de todas formas quedaba en banco de datos. Sí, o sea, yo le decía incluso al chico de recursos humanos, yo le decía, mira, yo prefiero que me digas, mira, sos un desastre, sos un engreído o no sos un engreído, hablas muy fuerte o hablas muy bajo, tus gestos dejan mucho que... O sea, prefería que me diga eso, que me mate, o no, pero es como que me quedaba solo en mi casa pensando,
puntualmente qué es lo que me falta o no, por el cual quedaba Bien. seleccionado. No sé si me explico Sí. del todo. ¿Y vos qué pensás? Viendo el video, por ahí soy verborrágico, a lo mejor hablo mucho. Ajá. No sé si a lo mejor era mi postura, no sé si hablaba muy fuerte. Es como que sentía que estaba yendo ya a lo muy minucioso por el cual no quedaba seleccionado. Me pasó así en una entrevista. Yo trabajé mucho tiempo en call center. Trabajé como telemarketer, trabajé como team leader, como supervisor de cuenta. Me pasó una vez en una entrevista laboral para personal, eso fue otra instancia de entrevista, en el cual termina el proceso, me llama y me dice el chico de recursos humanos, mira, en realidad vos estás sobrecalificado, por ese motivo no te vamos a tomar. Le digo, mira, yo necesito el trabajo. O sea, si tengo que barrer los pisos, no me interesaba, tomame igual. Después, llegado el caso, veo con el tiempo, pero no me digas, no, estás sobrecalificado, por eso no te tomo. Como anécdota, ¿no es cierto? Sí. Y después, bueno, vuelvo a la pregunta anterior, o sea, por el cual había pasado un proceso de selección. Sí. Bueno, eso es muy subjetivo de la empresa, o sea, hay empresas que no toman personas que están sobrecalificadas. ¿Por qué? Porque saben que ese interés sopa que estuvimos hablando, en algún momento se va a caer. Porque a vos te va a provocar frustración, porque vos vas a bajar tu rendimiento, porque tampoco les interesa tener una persona que por necesidad esté trabajando, porque tampoco va a haber una posibilidad de crecimiento en la empresa. Entonces, ¿para qué van a tomar una persona sobrecalificada si el trabajo en sí mismo es inferior a tu perfil? Esa puede ser una razón. Otra razón es porque hay algún criterio interno dentro de esos intereses que estuvimos viendo, que a veces no los conoces tampoco, ni tampoco te los van a decir, por el cual la empresa no te toma. A veces está bueno llamar. Che, ¿qué pasó? Es muy difícil que el entrevistador te dé las razones por las cuales no te tomó. No les compete al entrevistador decírtelo. No te lo va a decir de última. Eso va a responder a otros parámetros. A veces tenés suerte y el entrevistador te da una serie de elementos que a vos te ayudan a mejorar tu proceso. Pero esto es un autoproceso. Es un proceso personal. Yo me voy construyendo y me voy mejorando a mí mismo en función de saber dónde tengo que ir a buscar el trabajo, cuáles son los portales donde van a buscar el perfil que yo tengo, cómo yo me puedo preparar en la entrevista a través de todas estas herramientas que hemos visto, qué es lo que tengo que trabajar de mí mismo, la ansiedad, mi ego, mi forma de comunicar. O sea, hay un montón de cosas que juegan. Recuerden que somos personas y juegan muchos estos de las frustraciones, de las necesidades, de la autoestima. O sea, no hay una respuesta única. Y si vos pretendés, a mí cuando yo estuve preparando esto, le pregunté a la persona que me ayudó, mira, me dice, ¿no es mi trabajo ayudarlo al candidato a que sea seleccionado? Es trabajo de él. Yo cumplo con mi trabajo. No tengo por qué darle explicaciones de por qué no quedó seleccionado. Si de pronto tengo onda porque me cayó bien, le tiro un par de... Pero la verdad no es mi trabajo. Okay. ¿Sí? ¿Alguna otra? Primero pasar por la consultora, 1, 2, 3 entrevistas y finalmente las 3 personas seleccionadas ir a la empresa para la cual estaban solicitando ese perfil de puesto y tener una empresa de 2 o 3 hermanos. Sí, familiar. Familiar. Con una entrevista muy desordenada donde sonaba el teléfono, entraba y salía, volvía en qué estábamos, o sea, era muy difícil para mí responder y seguir el hilo, tanto como la otra persona que cuando volvía no se acordaba en qué habíamos quedado. En ese caso, ¿cuál es la actitud? ¿Esperar o hay alguna forma de como de cerrarla? Porque yo me sentí como no respetada del espacio. Eso te va a decir mucho de la empresa en donde te estás intentando insertarte. Evidentemente, si en la entrevista, en el proceso de selección, no respetan ese espacio que es tan importante, y posiblemente la empresa sea así. Claro. Entonces, no se decepcionen por eso. O sea, ustedes también tienen un interés OPA ahí,
que tienen que evaluar. Porque si no está encajando con la expectativa que ustedes tienen, posiblemente a posteriori, una vez que ingresen, se sientan totalmente frustrados y fracasados. Y han perdido tiempo. Sí. A veces la necesidad nos juega en contra, pero a veces se trata simplemente de esperar y encontrar la oportunidad. Y la oportunidad se la dan ustedes. No se la va a dar el entrevistador. Se la dan ustedes mismos en función de lo que ustedes están buscando también. ¿Está? Entonces, si la entrevista es desordenada, si no te respetaron, y posiblemente tampoco te puedan evaluar bien. ¿Sí? ¿Hay una más? ¿No? Bueno, espero que les haya servido, sobre todo. Espero que no haya sido muy pesada, porque la verdad que traté de hacerlo así interactiva para poder, es un tema por ahí un poco denso, pero bueno, está colgada en el portal las diapositivas. Vean el último video que no tuvimos tiempo de ver, que está muy interesante porque habla de la última etapa, cómo negocio mi salario. ¿Qué es la etapa por ahí más difícil? A ver, me están ofreciendo esto, y lo que me están ofreciendo, si pido más, ¿me van a descartar? Vean ese video porque está muy bueno. Y bueno, que tengan mucha suerte. Acuérdense que la oportunidad se la dan ustedes. Ustedes son los que se autocrean y generan la mejor oportunidad para sus vidas. Mucha suerte y muchos éxitos. Gracias.